Alabado y glorificado sea Jesucristo. Feliz vida en Cristo. Y le digo en Cristo porque lo demás no es vida, es nada más sobrevivir. Si sabes vivir en Cristo, vives en plenitud, en absoluta felicidad y alegría, claro está, y eternamente además. Hoy estoy lo que le sigue de contento, contento plus, porque es un tema maravilloso. Mucha gente dice que estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy complicados, incluso peligrosos. Yo te voy a decir lo contrario, estamos en unos tiempos maravillosos, llenos de gracias, tiempos que ya hubieran querido muchos, incluso hoy lo que te voy a decir, ya hubieran querido muchos santos vivir estos tiempos. ¿A qué me refiero? Vamos a ver ese tema el día de hoy, al cabal cumplimiento de la tercera petición del Padre Nuestro. Sí, la oración por excelencia, la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Me refiero al hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Al revés lo dije, ¿verdad? No, está bien. ¿Sí lo dije bien? Pepe, ya ves, mi latín es bárbaro. Muy bien. Bueno, con nosotros el maestro Pepe González, maestro del Instituto Bíblico Católico y asesor académico y muy, muy querido amigo. Pepe, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Oscar. Ciertamente estamos viviendo un tiempo glorioso. Sí. Aunque el mundo nos diga lo contrario, el reino de Dios se está consolidando y se está consumando, y es una realidad porque la voluntad de Dios viene a reinar, y viene a reinar con todo su imperio y con toda su soberanía. Podríamos decir algo así como el tema del programa, ¿no? El cielo en la tierra. Podríamos incluso atrevernos a decir, empezar a vivir el cielo aquí y ahora, sí, antes de morir, aquí y ahora. Así es. De eso se trata, el cielo en la tierra. Evidentemente no se lo pueden perder, si tienen otros planes, cancélenlos, porque esto es más importante. Bueno, pongámonos todos en manos de Dios, invoquemos al Espíritu Santo, tomemos nota, es un programa importantísimo, no hay que perder detalle. Y tenemos también regalos, el Padre Lugo muy amablemente nos manda esta cachucha, mira más que bonita está, color cielo, color de la Virgen María, del Instituto Bíblico Católico, y también nos manda este libro que a mí de manera particular me gusta muchísimo, todo lo que tenga que ver de Mamita María, y esta es una joya, dice, me llamarán dichosa, es un libro del Padre Fernando Lugo, director y fundador del Instituto Bíblico Católico, ya lo leí yo, es hermoso, necesitan tenerlo, y claro, también vamos a regalar esta camisa del Instituto Bíblico, que además del logo del instituto, aquí está, tiene por la parte de atrás el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Mira nada más qué belleza. Estudien las escrituras, escrituras, ellos hablarán de mí. Bueno, todititas las llamadas que entren se van a Tierra Santa, y ya mero se va Pepe, ya mero se va Pepe, ya tiene el grupo completo, y se les va a llevar a Nazaret, donde Mamita María dijo, uno de los 3 puntos que va a haber hoy, Pepe, dijo fiat mihi, es decir, hágase en mí según tu palabra. Estamos contentos, estamos con el alma muy dispuesta y estamos muy gozosos por lo que viene y por lo que vamos a vivir. Que se haga la voluntad de Dios siempre y en todo lugar. Dicho de otra manera, fiat, Señor. Regresamos en un momentito, Dios los bendice, no tengan miedo. El Señor está cerca. Muy bien, así dice la palabra de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Dejémonos compenetrar de la fuerza, de la luz y de la viveza de estas 2 peticiones del Pater Noster. La oración por excelencia de nuestro amadísimo Señor Jesucristo,
que nos la ha dejado pidiendo incesantemente durante 2000 años en la vida de nuestra Santa Madre Iglesia. Y el Señor dice en la segunda petición: venga tu reino. Pero ¿a qué reino se refiere? En la tercera petición del mismo versículo 10, el Señor completa: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, cuando tú y yo decimos en la oración del Padre Nuestro, venga tu reino, estás pidiendo que venga el reino de su divina voluntad, que venga el reino de su divino querer, que se cumpla, en otras palabras, la tercera petición del fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Es decir, que la voluntad de Dios reine verdaderamente, establezca su imperio, su soberanía y extienda sus confines en toda nuestra alma, para que surjan los hijos del reino de la voluntad del Padre. Por eso, hágase tu voluntad en la tierra, pero no en esta tierra que estamos pisando, en la tierra de nuestra humanidad, en la tierra de nuestro corazón, en la tierra de nuestro ser. Somos tierra, polvo. Padre, que tu voluntad venga a reinar en mí, como reinó en el principio en nuestro padre Adán y en Eva. Así debe reinar nuevamente la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Hágase tu voluntad en esta tierra, en nosotros, pero ya no como se hace en la tierra, sino como la voluntad de Dios se hace en el cielo. En el cielo, ahora mismo, aquí en la tierra. Por eso, nuestro lema de este día es el cielo en la tierra. Pero ¿qué entender con el término cielo? ¿A qué cielo nos referimos? Al cielo de la voluntad reinante y operante de Dios en nuestras vidas. Para esto vamos a hacer una gráfica muy simple para hacer un poco de historia acerca de los tres fiat de la Santísima y Sacrosanta Trinidad. Si ustedes quieren hacer con nosotros un pequeño apunte, pues sería bueno que tomaran una hoja limpia de su libreta y tiren una línea horizontal a lo largo de todo su apunte. Bien, y vamos a marcar tres momentos claves en la historia. El primer momento lo vamos a llamar el fiat creador o fiat lux, hágase la luz. Dice el Génesis 1:1, fiat creador. Este primer fiat creador lo encontramos en el libro de Génesis, cuando Dios, por medio de una sola palabra, es decir, la palabra fiat, que hoy estamos utilizando el término en latín, fiat, que en español es hágase o sí, pero fiat es más que un simple sí. Fiat
es más que un simple hágase o amén o estoy de acuerdo. El fiat de Dios es un decreto divino que debe cumplirse conforme a la perfecta y adorabilísima voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el fiat divino de las tres divinas personas es un decreto irrevocable. Es un decreto de la omnipotencia, del poder absoluto de nuestro Padre Trino y Uno. Entonces, aquí tenemos la creación del universo. Ese es el primer fiat. Pero viene un segundo fiat. Permítanme borrar para que esto quede con mayor claridad. A la mitad de nuestra hoja vamos a marcar el segundo fiat, que lo vamos a llamar el fiat redentor. El fiat redentor. Entonces ya hasta este momento tenemos el primer fiat. Primer fiat y segundo fiat. Pero ahora lo voy a marcar de esta manera. Al final de nuestro apunte vamos a marcar lo que sería el tercer fiat. Tercer fiat santificador. El fiat santificador. En la historia, desde los orígenes hasta este momento que estamos viviendo, tenemos ya decretados los tres fiat. Estos tres fiat completan la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad, que nosotros desde el Santo Catecismo recordamos esta fórmula: gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Estos tres fiat forman uno solo, llamado fiat divino, que es el hágase del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Ahora volvamos al primer fiat creador o fiat lux. Para que este fiat pudiera ser una realidad, se necesita un depositario. Y el depositario de este primer fiat fue nuestro padre Adán. Adán fue el depositario de este primer fiat. Recordemos que el Señor Dios, cuando comenzó mediante el poder de su fiat creador los días de la creación del universo, como nos revela el libro de Génesis, con cierta premura Dios iba creando y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que era bueno. Y pasó un día. Y dijo Dios: haya un firmamento. Y vio Dios que era bueno.
Y así comienzan los días de la creación. Entonces, de pronto se detiene y entramos en un profundo y solemne silencio. Porque ahora viene la corona de la obra de la creación. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces dice el Génesis, hagamos al hombre según nuestra semejanza. Entonces todo lo anterior era para que el hombre habitara y fuera la corona de toda la obra creadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor va a coronar su obra con Adán, a su imagen, según su semejanza. Cuando Dios creó el universo, cuando se elevaron las altas montañas, cuando las praderas florecieron, cuando brotaron los ríos y manantiales y serpenteando desembocaban en los mares, cuando estaba terminado el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, todos los reinos de la creación, era una perfecta belleza de plenitud que reflejaba la gloria del Creador. Todo era perfecto y bello. Cuando Dios creó el universo, estaba preparado para la habitación del hombre. Con esto llegamos a la siguiente conclusión. Dios creó el mundo para la habitación del hombre y creó al hombre para la habitación de él. Repito, Dios creó el mundo para la habitación del hombre y creó al hombre para la habitación de él. Es decir, Dios dijo, hagamos un Edén, un paraíso, un universo para nuestros hijos. Cuando terminó el mundo, dijo, ahora vamos a crear a nuestros hijos para nuestra habitación. Entonces, tú y yo somos el trono de Dios, la habitación de la Santísima Trinidad. Él es nuestro huésped interior. Y esto lo comprendió Adán al principio de la creación. Y el depositario de todas las obras de la creación fue Adán. Entonces Adán recibió dones, gracias muy especiales. Entre ellas vamos a destacar solo 3, por poner un ejemplo didáctico. Adán recibe en el momento de ser creado a imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Adán recibe la filiación divina. Vamos a poner aquí filiación divina. ¿Qué es la filiación divina? El ser hijo legítimo del Padre. Segunda gracia o don que recibe Adán es el don de la divina voluntad. ¿Cómo es esto? Es decir, cuando
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo crean a Adán a su imagen y semejanza, cuando le infunden el alma está compuesta por tres potencias: inteligencia, voluntad y memoria. Estas son las tres potencias de nuestra alma. Repito, inteligencia, voluntad y memoria. Entonces, cuando Dios Padre crea la voluntad de Adán, la crea para que fuera el trono, la sede de la divina voluntad. Es decir, la única razón por la cual Dios nos creó una voluntad es para que nuestra voluntad fuera la sede donde debería reinar la voluntad divina. Porque el Señor desde un principio fundió su voluntad santísima, perfecta y sacrosanta con la voluntad pequeñísima de Adán. Entonces era la voluntad de Dios la que reinaba y dominaba con su imperio, embellecía, perfeccionaba todos los actos de Adán. Y esos actos eran el fruto de una voluntad celestial. Por eso los actos de Adán eran gratísimos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu, en los pequeños y grandes actos de Adán, veían los reflejos de su voluntad operante y actuante mediante la voluntad de Adán. Entonces nuestra voluntad humana no es otra cosa más que la sede o el trono donde debe imperar la única y perfecta voluntad de Dios, como reina en el cielo. Entonces, esto lo comprendió muy bien Adán desde un principio, porque él recibe otro don especial. Vamos a ponerlo aquí: la ciencia infusa. ¿Y qué es la ciencia infusa? Cuando Dios creó la mente de Adán, le infunde el conocimiento de las verdades del cielo y de la tierra. Por eso leemos en el capítulo del libro de Génesis que Adán sabía poner nombre a todos los animales, a las plantas, a las raíces, y sabía para qué servía cada cosa. Pero ¿de dónde le venía ese conocimiento? Porque su mente, al ser creada, Dios le infunde esa luz, esa verdad, esa sabiduría que ya venía implícita, intrínsecamente en Adán. Entonces Adán tenía el conocimiento de la realidad del cielo y de la tierra y de todo cuanto le rodeaba por esa ciencia infusa. Pero Adán debería ganarse para él y para toda la familia humana el don de su voluntad divina. Para lo cual, cuando fue creado, Dios se le infunde, pero tenía que ser confirmada esa voluntad por libre decisión del hombre. Para esto fue puesto a prueba: no comerás del fruto prohibido. Una prueba sencilla de obediencia. Y Adán pecó, falló, no superó la prueba. En el momento que Adán peca, pongan mucha atención. En ese momento, dice el Génesis, ya nada fue igual, porque entonces el hombre se sustrajo de la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad rebelde y en contra de la voluntad santísima y perfecta del Creador. Porque Adán no quería hacer más la voluntad de Dios, quería hacer
su propia voluntad y el hombre quedó entenebrecido. Entonces Adán perdió la filiación divina, perdió la divina voluntad y perdió la ciencia infusa. Entonces, como consecuencia del pecado original, nos heredó a nosotros el haber perdido el ser hijos de Dios, el poseer la voluntad divina y la ciencia infusa. Entonces Dios Padre, al ver la condición deplorable en la que quedó el hombre desnudo, pero no desnudo físicamente, esto es más grave, desnudo de Dios, desnudo de estas gracias, de estos dones preternaturales que poseía Adán y los perdió por el pecado original. Entonces Adán quedó completamente entenebrecido, desnudo de estas gracias. Entonces Dios, en su misericordia, no puedo permitir que el hombre quede en ese estado de condenación. Entonces, un acto de la infinita misericordia del Padre infunde en Adán y en su descendencia la ciencia adquirida. De lo contrario, el hombre se perdería. A partir de que Adán peca, pierde todas las ciencias, todos los conocimientos, la filiación divina, la voluntad de Dios, queda entenebrecido y Adán va a comenzar de cero. Ahora no tiene ningún conocimiento. Va a empezar a adquirir los conocimientos de todo lo que antes él ya poseía, ahora no posee más nada. Esa fue la triste situación. Pero Adán fue el depositario de todas las gracias de la creación. Pero como se perdió, el hombre está entenebrecido, se necesita entonces un segundo fiat urgente para redimir al hombre de esta calamidad en la que él mismo se metió, por haberse rebelado y sustraído de la voluntad de Dios. Y a continuación viene el segundo acto, el fiat redentor, para devolverle al hombre la filiación divina en Cristo. Pero quédense con esto meditando y reflexiona. Tu voluntad humana está completamente en armonía con la voluntad de Dios. Quédate con esto y regresamos en un momento más. Señor, ilumina. Muy bien, estamos de nuevo con ustedes. El pecado original. Vamos a poner aquí, cuando Adán peca, pierde todo esto. Entonces, Adán nos hereda el pecado original. ¿En qué consiste exactamente el pecado original? Adán, hemos dicho, poseía el don de la voluntad divina. Es decir, vamos a ilustrarlo de una manera muy sencilla. El amor del Padre, ¿sí? Y el amor del Hijo de Adán, aquí está Adán. Y acá está nuestro Padre eterno. Había una unión tan perfecta entre ambos, pero esa unión perfecta era precisamente el don de la voluntad divina. Era la voluntad divina la que unía esa perfecta unión de voluntades
O visto de otra manera, el corazón del Padre, vamos a ponerlo con rojo, Adán estaba contenido dentro del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, la Santísima Trinidad. Entonces, el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es su voluntad divina. Ese es el corazón de las tres divinas personas. ¿En dónde estaba la voluntad de Adán? Vamos a ponerlo con otro color. La voluntad de nuestro Padre Adán estaba aquí. Voluntad humana. Porque hemos dicho que la voluntad humana debe ser el trono de la divina voluntad, para que solamente la divina voluntad tenga su imperio y su reinado sobre nuestra voluntad. Para eso fue creada nuestra voluntad. Entonces, la voluntad humana, al estar fusionada, consumada con la perfecta voluntad divina, participa de la verdadera libertad, porque fuera de la voluntad divina solo es libertinaje. Entonces la verdadera libertad no está fuera de Dios, sino en Dios. Él es la fuente, el autor de la vida, de la felicidad y de la libertad. Entonces, cuando Adán peca, ¿qué fue lo que sucedió? Adán, en otras palabras, le dice al Padre: mira, yo ya no quiero saber nada de tu voluntad. Yo me sustraigo de ella, me retiro de tu voluntad. Tú quédate con tu voluntad, a mí ya no me interesa. Eso es el pecado. Entonces Adán se sale del orden divino. Al salirse del orden divino, pierde la filiación divina, pierde el don de la divina voluntad, pierde la ciencia divina y pierde la vida divina de hijo de Dios. Vamos a ponerlo, ya hemos dicho otro don. La vida divina. Porque la vida divina no está fuera de Dios, sino dentro de Él. Entonces Adán se sale y decide hacer su propia voluntad. Eso es el pecado original. Entonces Dios Padre dice: el hombre me ha traicionado. Aquel que yo creé para que viviera en perfecta unión conmigo, se ha sustraído de lo más santo, de mi misma vida trinitaria. La vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue rechazada por Adán. Él prefirió su vida humana de semejante de la vida divina. Prefirió dejar de ser hijo de Dios para convertirse en criatura. Perdió la voluntad divina para darle vida a su voluntad humana y pecadora. Y perdió la ciencia infusa para entenebrecerse y comenzar conciencia adquirida. Perdió la vida divina de las tres divinas personas y la cambió por vida humana. Entonces eso es lo que se nos heredó. Y el hombre estaba destinado por el pecado original a la condenación. El hombre estaba destinado a la condenación, al infierno. Entonces el Padre dice: no, tenemos que rescatar al hombre, porque el hombre
ha frustrado nuestro primer fiat creador. Ahora necesitamos un segundo fiat redentor, salvador. Y así como Adán fue el depositario del fiat creador, necesitamos un depositario del fiat redentor. ¿Y quién va a ser el depositario del fiat de la redención? Para que pudiera venir Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, se necesitaba un depositario. ¿Y quién es ese depositario? Piénselo un momento. Aquí en el estudio ya me están soplando, empiezan a dar ya nombres de quién es el depositario del segundo fiat redentor. Entonces, el depositario de este segundo fiat es precisamente nuestra Madre María Santísima. La Virgen María es la depositaria, porque en ella se encarnará el Verbo eterno de Dios para nuestra redención. María nos dará a luz a Jesús, el único camino, verdad y vida, porque nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo. Entonces, para que este fiat pudiera venir a la tierra, se necesitaba alguien que lo pudiera contener. Por eso la Santísima Trinidad, en su decreto omnipotente, deciden concebir a la Inmaculada Concepción. Y Dios Padre, desplegando un mar, un inmenso mar de potencia, el Hijo desplegando un inmenso mar de sabiduría, y el Espíritu Santo desplegando un inmenso mar de amor eterno, se formó un solo mar de potencia, de sabiduría y de amor eterno. Y en el corazón de esos tres mares, del Padre, del Hijo y del Espíritu, fue concebida Inmaculada nuestra Madre, porque en ella tenía que ser depositada la redención, en ella tenía que encarnarse el Verbo. Entonces María tenía que ser toda santa y pura, porque entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el pecado no hay comunión. Si nuestra Madre no hubiera sido inmaculada y siempre y perpetuamente virgen, Jesús no hubiera podido tomar carne ni sangre de nuestra Madre Santísima. Entonces, así como Adán nos heredó el pecado, nuestra Madre Nueva Eva nos va a heredar al Redentor del mundo, a Jesús. Ella es la verdadera, definitiva y nueva arca de la alianza. Es el trono de la eterna sabiduría. Entonces, nuestra Madre va a ser la depositaria de este maravilloso don redentor, porque gracias a ella pudo venir Jesús por su fiat mihi. Lucas 1:38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, fiat mihi, y el Verbo se encarnó. Entonces, cuando el Verbo, nuestro Señor Jesús, el Mesías, porque en el Antiguo Testamento era la promesa de un Mesías,
urgía que viniera el Mesías. ¿Para qué? Para salvarnos de esta situación de pecado original y devolvernos la filiación divina que se perdió en Adán. Entonces, cuando viene Jesús, nuestro Mesías, el Hijo de María, el Hijo del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con Jesús y con María se consuma el reino de la redención. Entonces se está completando el fiat creador y el fiat redentor. Con la llegada de Jesús, al instituir el bautismo, Jesús instituye los sacramentos. Entonces aquí tenemos los sacramentos. Los 7 sacramentos. Los 7 sacramentos de nuestra Madre Iglesia instituidos en Cristo. Él es la fuente, porque los sacramentos son 7 manantiales inagotables de vida eterna que brotan del corazón del Hijo para remedio, para santidad, para alimento y hacer volver al hombre al cielo, porque el hombre estaba destinado al infierno. Entonces Dios tiene un plan: hacer regresar al hombre al orden primario para el que fue creado desde toda la eternidad. Pero Adán frustró el plan. Viene Jesús a restaurarlo, pero no puede restaurarlo todo, solo una parte. Entonces instituye los sacramentos, y el sacramento, la puerta por excelencia, es el bautismo. ¿Y qué nos confiere el bautismo? Acá nosotros quedamos como criaturas, todas de semejantes de Dios, porque en Adán perdimos el don de la filiación divina. De ser hijos somos criaturas, casi animales. El hombre quedó animalado completamente, casi como un ser irracional. Entonces el Padre dice: en mi Hijo les devolveré el don que Adán perdió. Y por el bautismo se nos devuelve el maravilloso don de la filiación divina. ¿En qué consiste este maravilloso don de la filiación divina? En volver a ser hijos adoptivos del Padre. Porque perdimos la filiación divina. Entonces, mediante el derramamiento del Espíritu Santo, en nuestro bautismo, en nuestro Pentecostés, se nos devuelve la filiación divina. Entonces dejamos de ser criaturas para volver a ser hijos del Padre. Entonces en Cristo ya somos hijos. Dejamos de ser criaturas para convertirnos en hijos por medio de la gracia del bautismo y con todo lo demás que recibimos: sacerdocio, ser profetas, ser reyes, un medio de salvación, un medio de santificación, porque el hombre tenía que ser conducido de vuelta al cielo, de donde fue su origen. Entonces el hombre había que hacerlo otra vez más celestial que terreno. Por eso viene el Espíritu Santo a constituirnos templos vivos de Él mismo, porque tiene que cumplirse el plan divino. Entonces durante 2000 años, antes de la llegada del tercer fiat, el Señor nos dejó la promesa de hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Y durante 2000 años la hemos venido pidiendo en todas las Eucaristías, en todos los rosarios. Y no es verdad que cuando tú eres un niño, las 2 primeras oraciones que aprendiste de memoria de los labios de tu madre y de tu padre fue el Padre Nuestro y el Ave María. Eso nunca falta. Todos nos sabemos de memoria las 7 peticiones por excelencia de Jesús en el Pater Noster. Y ahora nos estamos acercando al fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces al hombre se le ha devuelto, vamos a palomear, se le ha devuelto la filiación divina. Y a muchos santos se les ha devuelto la ciencia infusa, como ustedes saben de él, el Santo Padre Pío, San Francisco de Asís, Santa Teresita, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars, Conchita Cabrera de Armida, mexicana. Le seguimos, Santa Faustina Kowalska, Santa Margarita María Alacoque, Sor Lucía de Fátima, etcétera, etcétera. San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Pablo, San Juan, San Pedro, y así muchísimos santos y padres y doctores de la Iglesia han recibido el carisma, el don de la ciencia infusa, que también se llama don de ciencia. Juan Pablo II, Teresa de Calcuta. Vean cómo estoy mencionando santos del pasado y del presente. Por el derramamiento del Espíritu Santo, el Padre otorga a almas muy privilegiadas el don de la ciencia infusa, que muchos de ellos son doctores de la Iglesia, son maestros de la verdad, son maestros espirituales como un San Juan de la Cruz, o un San Agustín, o un Santo Tomás, o un San Juan Crisóstomo, o un San Basilio. Vean, todos los santos padres de la Iglesia de Oriente y de Occidente han recibido ese toque de ciencia infusa para explicar las Escrituras mediante una exégesis que viene del Espíritu Santo, para desentrañar los misterios de Dios, los sacramentos, la Iglesia, los mandamientos. Vean toda esa sabiduría de dónde le viene al hombre, de la ciencia infusa. Son flachazos que va devolviendo Dios de lo que perdimos en Adán, consecuencia del pecado original. Pero observa cómo se necesita siempre un depositario. Para entender mejor los depositarios, porque ahorita vamos a llegar a descubrir quién es la tercera persona depositaria del tercer fiat. Hasta ahorita tenemos muy claro el depositario del fiat creador, Adán, el depositario del fiat redentor, María. Pero en el Antiguo Testamento hay más depositarios de otras promesas. ¿Quién fue el depositario del don de la fe? Nuestro padre Abraham. ¿Quién fue el depositario de los 10 mandamientos en el monte Sinaí? Moisés. ¿Quién fue el depositario de la promesa de un futuro Mesías Redentor? El rey David. De tu estirpe, de tu descendencia, de tu árbol genealógico nacerá el Mesías. Por eso cuando viene Jesús, la gente no lo aclamaba: bendito, sana el que viene en el nombre de David. Porque todos sabían que esa promesa se le había hecho
a David. Él era el depositario de la promesa mesiánica. Y aquí estoy mencionando solo algunos personajes del Antiguo Testamento. Ahora, María fue la depositaria de la redención. Y a lo largo de 2000 años en la vida de la iglesia, del fiat redentor al fiat santificador, tenemos 2 milenios. Y en 2 milenios ha habido otros depositarios de otras gracias perdidas. Por ejemplo, ¿quién fue la depositaria de la doctrina del Sagrado Corazón de Jesús? Allá en Francia, en Paray-le-Monial, dirigida por el padre de la Colombière, Santa Margarita María de Alacoque, frente al Santísimo Sacramento del altar, Jesús se le aparecía y le mostraba por fuera su Sagrado Corazón, coronado y rematado con una cruz. Y Jesús le decía: quiero que difundas esto en el mundo. Tú eres la depositaria de esta revelación divina de mi Sagrado Corazón. De ti se va a permear para todo el mundo. Al principio la tachaban de loca y la juzgaban, pero ella luchó y de pronto se hace de dominio universal. Hoy en ningún hogar católico falta un Sagrado Corazón de Jesús. Pero ¿quién fue la depositaria de esa primera verdad? Y de ella, en círculos concéntricos a todo el mundo, Santa Margarita María de Alacoque en Paray-le-Monial. Y luego vienen otros depositarios. ¿Quién fue la depositaria del don de la divina misericordia? Pues Santa Faustina Kowalska. Y como el Papa Juan Pablo la canoniza y se estipula el día de la misericordia. El sábado siguiente de resurrección, después del domingo de resurrección, viene la fiesta de la gran divina misericordia. El domingo. Pero, ¿quién fue la depositaria de esta primera verdad que fue permeada a toda la iglesia? Pues esta gran santa Faustina Kowalska. Y luego, allá en 1917, la Virgen María también se aparece en cobaduría a los 3 pastorcitos de Fátima, porque ya ha sido revelado el Sagrado Corazón de Jesús. A Santa Margarita María de Alacoque, pero el Hijo dice: yo ya revelé mi corazón, pero falta revelar el corazón de mi madre, porque toda la humanidad debe ser consagrada a mi corazón y al corazón de mi madre, porque es el reino, el triunfo de los 2 corazones, de Jesús y de María. Entonces se eligen 3 pastorcitos, se les aparece la Virgen y les muestra su corazón por fuera. Y luego salen 3 rayos de nuestra madre, uno pega en el pecho de Jacinta, otro en el pecho de su hermano Francisco y otro en el pecho de Lucía. Pero resulta que los rayos que salen del corazón de María para los 2 hermanitos se van al cielo, y el de Lucía pega en su pecho y se va a la tierra. Y Lucía le dice: madre, ¿qué significa esto? Que tú eres la depositaria de difundir en el mundo entero la espiritualidad, la doctrina de mi corazón inmaculado. Pero ¿por qué los rayos de mis 2 primos, Francisco y Jacinta, se fueron al cielo? Porque ellos en breve, el próximo año, me los llevo al cielo. Pero tú permanecerás muchos años sobre la faz de la tierra, 93 años. 93 años. Y ahí va a permanecer Sor Lucía de Fátima con sus escritos, con sus secretos de Fátima, revelándolos al mundo entero. La Virgen pedía urgentemente la consagración del mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Y viene el Papa de Fátima, Juan Pablo II.
¿Y qué pasa cuando el Santo Padre consagra Rusia, el comunismo, al Inmaculado Corazón de María? Cayó el comunismo y el muro de Berlín, como lo había prometido la Virgen en los secretos de Fátima. Y así se cumple el plan de Dios. Pero date cuenta de lo que les quiero transmitir. Siempre hay un depositario. Esto es lo que muchos no entienden. Y el Señor desde los orígenes primero elige a uno para ser el depositario de su obra, y luego elige a otra, y así ha habido muchos depositarios en la historia de la redención. Aquí en México, ¿quién es la depositaria del don de la encarnación mística? Pues Conchita Cabrera. A ella se le dio ese don especialísimo. Jesús se quiere encarnar místicamente en nosotros, quiere hacer vida en nosotros. Y así podemos descubrir otros muchos depositarios. ¿Quién fue el primer depositario de recibir las 5 llagas de Cristo? San Francisco de Asís. Y así en la historia encontramos, y de ellos se va permeando toda esta verdad revelada que comienza en un alma hasta que se irriga en todo el mundo, el jardín de Dios. Entonces el Señor, con la fundación de la iglesia y los sacramentos, nos ha devuelto la filiación divina, ha reconciliado el cielo con la tierra, pero todavía no ha sido rescatado el don de la divina voluntad y de la vida divina. Porque en el bautismo recibimos el germen, la semilla de la vida divina, que tendrá su consumación y su maduración cuando se complete el tercer fiat. Entonces, el fiat creador no está terminado. El fiat redentor no está terminado. ¿Cuándo será la corona, la consumación, la clausura de estos 2 fiat? Cuando se complete el tercer fiat. Al completarse el tercer fiat, permítanme borrar, no quisiera borrar ese bello título, pero tengo que hacerlo porque necesito escribir algo importante. La consumación, la coronación, el triunfo de los 3 fiat que forman un solo fiat, el fiat divino. El fiat divino es el quehacer, es la voluntad de Dios en acto. Repito, el fiat divino es la voluntad de Dios en acto. Dios en su voluntad quiere crear el universo y dice, hágase. Y como es un fiat divino, se crea el universo. El fiat también hizo posible que el Verbo se encarnara en María. La voluntad de la Santísima Trinidad era que el Hijo viniera al seno de María. ¿Qué se necesitaba? El fiat divino ordenara que el Hijo se encarnara. Es decir, esta es mi voluntad, pero mi fiat lo ejecuta. Nosotros no. Tenemos una voluntad. Y yo digo, mi voluntad es portarme bien. Mi voluntad es no echar mentiras, pero mi querer me traiciona. Porque de pronto hago lo que no quiero, digo, ya mentí otra vez. Mi voluntad es no decir chismes, me la tengo muy firme, pero a la hora de ponerla en práctica, mi querer ya está diciendo chismes. Entonces es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros estamos limitadísimos por nuestra voluntad, porque nuestro querer es imperfecto, porque está sustraído del querer y de la voluntad de Dios.
que se originó en Adán, en el pecado original. Entonces, el Señor quiere completar sus 3 obras, que será el reino completo de las 3 divinas personas. Este es el triunfo de los 3 fiat. Entonces, para que este fiat se consumara en la historia de la humanidad, se necesitaba otra depositaria. ¿Y quién es la depositaria del tercer fiat? Donde al hombre se le va a devolver el don de la divina voluntad, perdido en el paraíso, en nuestro Padre Adán, donde al hombre se le va a devolver la verdadera vida divina, donde al hombre se le va a devolver la filiación divina, ya no adoptiva por el bautismo, sino legítima, y donde el hombre recibirá toda la ciencia del cielo, una doctrina nueva, pero que estaba ya revelada en la Escritura. Y esta doctrina explicita la revelación pública de la sagrada revelación, que es la palabra de Dios. Pero ¿quién es la depositaria de este tercer fiat santificador en estos tiempos tan gloriosos que estamos viviendo? Después de un momento de reflexión, volveremos y revelaremos la depositaria de este tercer fiat. Estamos de nuevo con ustedes para completar nuestro esquema de los 3 fiat, que es el triunfo del fiat divino, que es el triunfo y el reino de la divina voluntad. Para que se completara toda la obra y llegara el tercer fiat, se necesita una depositaria, porque en esta se va a depositar el don perdido en Adán. El don perdido en Adán fue la divina voluntad. Entonces Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en este tercer fiat, quiere donarnos nuevamente el don de su divina voluntad. El don de su divina voluntad. Porque Adán lo poseía en el principio en el paraíso, pero lo perdió al salirse de la Santísima Trinidad y romper la relación con la voluntad de Dios. Entonces el Señor no va a permitir que su obra sea frustrada y tiene que hacer volver al hombre al plano original. Y vean, han transcurrido 6 milenios. Y ha llegado el cumplimiento de la tercera petición del Pater Noster, el fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esto lo hemos venido pidiendo durante 2000 años. Entonces este don perdido se nos va a devolver en el tercer fiat. Pero la primera alma que lo va a recibir y de ella todos será precisamente Luisa Picarreta. Que Jesús mismo la llama la pequeña hija de mi divina voluntad. Porque ella va a recibir el don de la divina voluntad por herencia, porque así se necesitó el fiat de María para el reino de la redención, se necesitaba el fiat de Luisa
para que se consumara el tercer fiat, el reino de la divina voluntad. Y ahorita vi que estaban ahí enfocando a Luisa Picarreta, ya casi en su etapa final de su vida, vivió 82 años en olor de santidad divina. Porque cuando un alma como Luisa recibe el don de la divina voluntad, entonces deja los modos humanos. Se termina la santidad humana y se da comienzo a la nueva santidad toda divina, porque es fruto de la misma voluntad de Dios operante en el hombre. Entonces, la voluntad divina que estaba esperando que ese lugar vacante se volviera a ocupar por nuestra voluntad, se lo dio a Luisa. Entonces, ahora nuevamente aquí está ya en armonía la voluntad humana. Y esto fue lo que hizo Luisa, lo que no pudo hacer Adán porque no pasó la prueba, por él la superó Luisa. Entonces la voluntad de Luisa quedó fusionada con la perfecta voluntad de Dios. Y como ella fue la depositaria, Jesús le dice, tú eres como un puntito en el mundo, un granito de mostaza. Esta es Luisa, y de ti en círculos concéntricos se va a ir permeando hasta que abrace los 5 continentes y yo forme el reino de mis hijos que vivirán en el reino de mi divina voluntad. Entonces ya estamos en el reino del tercer fiat. Y el Señor tiene prisa de completar en ti y en mí su obra creadora, su obra redentora, con la consumación del tercer fiat, haciéndonos volver al don de la divina voluntad como lo poseía Adán en el principio. Esto es la llamada al orden de los hijos del reino de Dios a volver a recobrar el don perdido. Cuando se recupera el don de la divina voluntad, entonces retomamos la vida divina de las 3 divinas personas. Y poseer el don de la divina voluntad, poseer la filiación divina, poseer la ciencia infusa y poseer la vida divina es la misma vida divina que ahora mismo viven todos los santos en el cielo. Y yo les digo, ¿eso es malo? Si no te acostumbras a vivir ya aquí, después de este tercer fiat, la vida divina de los hijos del reino de su voluntad divina, entonces no habrá espacio para ti en el cielo. Porque ahora el Señor cumple su tercer decreto, que mis hijos vuelvan a tener vida divina aquí en la tierra. Y eso es el cielo en la tierra. Ese es el fruto precioso del don de su perfecta y adorabilísima voluntad reinante en nosotros. Y el Señor la quiere derramar. ¿Qué necesitamos? Solo decirle como María, decirle como Luisa, hágase en mí según tu voluntad. Y cuando tú tienes el deseo de fundir tu voluntad humana con la voluntad divina, créelo profundamente, el Señor te lo va a conceder. Pero primero necesitas enamorarte y conocer esta doctrina que está escrita en 36 volúmenes que nuestro Señor Jesús y la Virgen María le dictaron a Luisa Picarreta
y se sirvieron de ella como su secretaria para plasmar todos los contenidos doctrinales de qué es vivir en la divina voluntad, ya no hacerla. El Señor ya no quiere que se haga más su voluntad, quiere que se viva en ella. Aquí hay una diferencia tan grande como la distancia que hay entre el cielo y la tierra. Y de esto vamos a hablar en el segundo programa, que es vivir en la divina voluntad. ¿Qué es vivir en mi voluntad humana y qué es vivir en la divina voluntad? Vamos a descubrir las características terribles de la voluntad humana y las perfectas, gloriosas, luminosas características de la voluntad divina. ¿Y qué pasa cuando el hombre vive en su voluntad? ¿Cuáles son los efectos y los frutos? ¿Y cuáles son los frutos y efectos del alma que empieza a vivir en la divina voluntad? Vivir en tu voluntad humana produces vida humana. Vivir en la voluntad de Dios produces vida divina. La vida divina que tenía Adán y Eva antes del pecado original. La misma vida divina que tuvo nuestra Madre Santísima, porque en ella reinó y triunfó el don de la divina voluntad. María tenía todos estos dones, todas las gracias, por eso es reina del cielo y de la tierra. Pero ella fue inmaculada y se necesitaba una criatura bajo los efectos del pecado original para hacer volver al hombre al tercer fiat santificador, que es recibir en herencia y en don el don de la suprema y divina voluntad reinante sobre su voluntad humana. Este es el tiempo glorioso que ya estamos viviendo. Esto ya es una realidad. Y esto lo vamos a ir viendo en los próximos años de una manera notoria en los 5 continentes. Ha llegado la hora del reino, del triunfo y del imperio de la divina voluntad. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los esperamos en la segunda sesión. Muchas gracias. Bueno, entonces ya sabes. Tú di fiat. Tú para cualquier circunstancia di, hágase tu voluntad, Señor. Que de todos modos se va a hacer. Bendito sea Dios. El Señor tiene 3 respuestas. Y son alguna de esas 3, La primera es sí.